Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos a todos y todas. El día de hoy vamos a trabajar pues nuestra continuación del tema que hemos estado trabajando sobre lo que es el título central, la ley de los gases. Para la ley de los gases ya hemos avanzado con la ley de Boyle, ya trabajamos la ley de Charlie también, o ley de Charles, que es lo mismo. El día de hoy vamos a trabajar una ley que es conocida como la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, muy bien. Para la ley de Gay-Lussac vamos a pedir aquí trabajar con presión y temperatura. En este caso la ecuación central es presión 1 dividido temperatura 1. Eso es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Si se dan cuenta ustedes, cada una de las variables que va teniendo las distintas ecuaciones en las leyes cambian un poco, son totalmente diferentes, tanto la ley de Boyle como la ley de Charlie como la ley de Gay-Lussac. Vamos a definir, vamos a parafrasear qué es en sí la ley de Gay-Lussac en pocas palabras. Para la ley de Gay-Lussac vamos a decir nosotros en resumidas cuentas, vamos a decir de que la presión de una masa fija de un gas a un volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin. Entonces, su ecuación dada es presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Muy bien, si se dan cuenta ustedes ahí pues tenemos ya un pequeño problema para poder resolverlo y nos dice la presión de un recipiente de helio, aquí está la abreviatura de helio, es el símbolo de helio, si se abrevia ya lo saben, esto está en la tabla periódica de helio, es de 650 torrentes a 25 Celsius. Si el recipiente sellado se enfría a 0 Celsius, ¿cuál es la presión? Muy bien, aquí hay dos incógnitas. Primero, torrentes nunca hemos trabajado. Primero. Segundo, la temperatura sigue en Celsius. Entonces, respondiendo a las incógnitas. Primero, en el caso de la presión, como están torrentes y solo hay una presión, no hay que encontrar otra presión, pues simplemente esto se puede quedar de esa manera, porque la presión sí se puede trabajar en torrentes, en bar, o se puede trabajar en lo que es atmósfera, ¿sí? Como no me dice cómo quieren la presión, si en torrentes, en bar o en atmósfera, pues se va a trabajar de esa manera, se queda como torrentes. Y si no, hacemos una conversión, eliminamos el torrente con las atmósferas. Sabemos de que un torrente es igual a 760 milímetros de mercurio, o sea, de atmósfera se puede eliminar. Es lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, los Celsius los tenemos que eliminar para pasarlos a grados Kelvin, ¿no? Que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, vamos a insertar los datos que tenemos aquí. Muy bien. Los datos son los siguientes. Tenemos presión 1, presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. Muy bien. La primera presión que yo tengo es de 650 torr. Muy bien. La presión 2 es la que me están pidiendo encontrar. La temperatura 1 que yo tengo es 25 grados centígrados, o sea Celsius. Y la la temperatura 2 es igual a 0 Celsius. Sabemos de que esto lo tenemos que eliminar y pasarlo a grados Kelvin, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con de este lado la temperatura y de este lado vamos a trabajar lo que es el despeje del problema de este lado. Muy bien. Sabemos de que para los grados Kelvin nos dice que Kelvin es igual a los centígrados más 273.15. Muy bien. Entonces, aquí decimos de que Kelvin es igual. ¿Cuántos Celsius tengo? 25. Entonces yo pongo 25 Celsius más 273.15. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es esto en los grados Kelvin? Agarramos la calculadora y lo vamos a sumar. O simplemente se puede sumar a simple vista, ¿no? 273 más 25, ¿cuánto nos sale? Entre menos la usemos, pues obviamente es mejor. Pero vamos a trabajarlo con calculadora. 25 más 273.15. Eso es igual a 298.15, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a transformar, vean. 298.15 Kelvin. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a convertir en la siguiente temperatura, que es 0, pero no lo voy a convertir porque sabemos de que obviamente al sumar 0 más 273 me dan 273.15. Muy bien, ahora ya puedo hacer mi despeje del problema que yo tengo. Para este problema obviamente me está diciendo de que la presión 1 es igual a la presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2 y me está pidiendo encontrar
presión 2. Muy bien. ¿Cómo quedaría el despeje? Si estamos de aquí para acá ahora, miren, va directamente proporcional de aquí para acá. Entonces, para encontrar la presión número 2 de ese problema que nosotros necesitamos despejar, nos quedaría presión 1 y temperatura 2, porque es inversamente proporcional. O sea que sería presión 1 con temperatura 2 dividido la temperatura número 1 para poder encontrar la presión 2. Entonces decimos presión 2 es igual. ¿Cuánto hay en la presión 1? En la presión 1 que tengo son 650 torr. Eso se va a multiplicar por la temperatura 2, que son 273.15 Kelvin. Y lo vamos a dividir entre la temperatura 1, que es igual a 298.15 grados Kelvin. Muy bien. ¿Qué datos se pueden eliminar ahí? Obviamente los Kelvin que tengo con los Kelvin que tengo de este lado. Yo elimino estos Kelvin con estos Kelvin y únicamente voy a tener la presión 2. Agarramos la calculadora entonces y vamos a multiplicar. Observemos que los datos estén en el mismo sistema de medidas para poder trabajarlo. Y pues sí se puede trabajar Kelvin con Kelvin, ¿verdad? Entonces decimos 650 multiplicado por 273.15 y me sale 177.547.5. Eso lo vamos a dividir dentro de 298.15 y me sale 595.49. Muy bien. Entonces esto es igual a 595.49. ¿En qué dato? En el único dato que no pude eliminar. En este caso el único que no pude eliminar fueron los torrentes. Entonces esto me queda en torrentes. Ahí está. El problema queda totalmente resuelto. La incógnita aquí de ¿cuál es la presión 2? Es igual a 595.49 torrentes. ¿Se dan cuenta? No está tan complicado. Y si me hubiera pedido el problema aquí, ¿cuál es la presión en atmósfera? Tenemos que convertir primero los 650 torrentes a atmósfera y poder despejarlo. O simplemente pasarlo de aquí a atmósfera, que sería lo mismo prácticamente. ¿Se dan cuenta? Este tipo de problemas de las leyes de gases no es tan complicado, no es tan complejo. Es solo de analizarlo nada más e ir colocando los datos de cada problema nada más. Teniendo la ecuación básica, que es esta, todo se puede ya trabajar, ya se puede calcular de otra manera. De esta manera damos por concluido el primer ejemplo sobre la ley de Gay-Lussac y vamos a hacer un segundo ejemplo para poder terminar todas las dudas que podemos tener acerca de este tipo de problemas que no son tan complicados. Vamos a borrar nuestro pizarrón con todo lo que tenemos aquí y vamos a hacer un segundo ejemplo para ver cómo nos queda el problema, para poder despejar dudas que podamos tener todavía, siempre y cuando observando que la temperatura obviamente esté en Kelvin o esté en la incógnita a trabajar para poder pasar a gramos Kelvin, que son los absolutos. Muy bien. Muy bien, continuando con nuestra clase. Vamos a trabajar un segundo ejemplo para poder dar por terminado pues el tema de lo que es la ley de Gay-Lussac que estamos viendo, que no está tan complicada, no está tan compleja. Y vamos a analizar este segundo ejemplo. Puede que nos pidan el volumen 1 o puede que nos pidan el volumen 2, pero en este caso no pueden pedir volumen porque tenemos presión y temperatura. Entonces tienen que pedir por fuerza presiones, porque es lo que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este caso, si nos pidiera trabajar de una presión en torrentes a una presión de atmósfera, hacemos una conversión. Veamos qué dice el problema para hacer conversión o no hacer conversión. El problema nos dice, un cilindro de gas, no especifica qué gas, simplemente es gas. Un cilindro de gas contiene 40 litros de gas a 45 Celsius y tiene una presión de 650 torrentes. Muy bien. ¿Cuál será la presión si la temperatura cambia a 100 grados centígrados? Empecemos por colocar los datos del problema. Muy bien, los datos del problema. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Obviamente, presión 1, presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. Muy bien. En la presión 1 que tengo, es la única presión que tenemos, que son 650 torrentes. Entonces voy a colocar aquí presión 2 es igual a 650 torrentes. Muy bien. La presión 2 es la que me está preguntando cuál sería la presión 2 para encontrar aquí. Muy bien. Ahora, me dice la temperatura 1. La temperatura 1 es de 45 grados centígrados. Muy bien.
y la temperatura número 2 es igual a 100 grados centígrados. Entonces, primero vamos a hacer una conversión para pasar 45 centígrados a grados Kelvin, 100 centígrados a grados Kelvin. Entonces decimos, hagámoslo con otro color para no colocar tanto rojo de este lado y negro de este lado. Muy bien. Entonces decimos de que el Kelvin es igual a los Celsius más 273.15 grados. Muy bien. Entonces, Kelvin es igual. ¿Cuántos centígrados tengo? 45. Coloco 45 Celsius más 273.15. Muy bien. Los Kelvin es igual. Agarramos la calculadora y vamos a sumar 45 Kelvin más 273.15. Eso es igual a 318.15 grados Kelvin. Entonces, estos 45 Kelvin quedan transformados como 318.15 grados Kelvin. En el caso de los 100 centígrados, no voy a hacer conversión así, despeje formal, porque sabemos de que es una sumatoria sencilla. Vamos a sumar 273.15 más 100 son 300. Entonces aquí me salen 373.15 grados centígrados. Para los que tienen dudas, bueno, agarren su calculadora y colocan 100 más 273.15, 373.15. Entonces me salen 373.15 Kelvin. Muy bien. Ya con los datos que tengo aquí, yo ya puedo hacer mi despeje de la presión número 2, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces decimos, la presión 2 es igual. ¿Cómo nos quedaría el problema para despejar la presión número 2 en el problema? Bueno, presión 1 y temperatura 2, ¿verdad? Presión 1 y temperatura 2. Bueno, entonces igual que el problema anterior. Presión 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1. Observemos de que los datos ya están trabajados en el mismo sistema que tenemos ahí nosotros para poder despejar. Y sí, ya están trabajados formalmente, que son las temperaturas parciales que yo tengo aquí. O totales en este caso, porque ya lo transformé. La parcial hubiera sido esta, pero que transformada. Entonces, la presión 2 es igual. ¿Cuánto hay en la presión 1? La única presión que tengo de 650 torrentes. Multiplicado por la temperatura 2, que son 373.15 grados Kelvin. Muy bien. Ahora eso lo vamos a dividir dentro de la temperatura 1, que son 318.15 grados Kelvin. Muy bien. Eliminemos las presiones, las temperaturas, perdón, les iba a decir presiones, pero no son presiones, son temperaturas. Eliminemos la temperatura que tengo aquí en Kelvin con la temperatura que tengo aquí en Kelvin. ¿Cuánto es ahora? Agarramos la calculadora y decimos 650 torrentes que tengo por 373.15 y me salen 242.547.5. Eso lo vamos a dividir dentro de 318.15 grados Kelvin y me sale 762. Entonces la presión número 2 que yo estoy encontrando es igual a 762.36 en la única dimensional que no pude eliminar, que fueron torrentes. Muy bien. Entonces, el problema número 2 acerca de la ley de Gay-Lussac queda aquí terminado. Se dan cuenta, no está tan complicado resolverlo, está bastante sencillo. No es algo tan difícil de poder entender. Simplemente tenemos que tener en cuenta esta parte de la ecuación que tenemos aquí, porque es directamente proporcional a la fórmula que tenemos. De esa manera damos por terminado el tema de la ley de Gay-Lussac y obviamente los voy a esperar que me acompañen, que me sigan en un siguiente video donde vamos a ver la última última ley de los gases, porque propiedades no estamos viendo, solo leyes nada más. Espero que el tema haya sido de su agrado y obviamente les sirva bastante en lo que vamos a estar trabajando. Gracias por su atención y os veo en un siguiente tema.